como ya hemos parrafado un poquito, pero no, no os cohibáis. Sí, hacemos la reunión más que nada por el gusto y de encontrarnos, saludarnos, ponernos al día si queréis, ¿no? Pero, aunque bueno, yo creo que la dinámica tendría que ser siempre esta, un momento de encuentro, porque a fin de cuentas este es el planteamiento, ¿no? Que nosotros creamos un espacio de intercambio que, que se pueda reproducir, eso sí, con la idea de que sea reproducible para otros, pero, pero digamos que luego cada uno de nosotros tiene sus propias dinámicas, desarrolla sus campañas, está metido en sus propios ámbitos, sus propios líos, ¿no? Y todo eso es lo que hacemos confluir en este ámbito. Claro, dices, bueno, a lo mejor es una forma tan abierta que no la percibimos, ¿no? Pero, pues, claro, si hay que elegir entre formas, hoy en día las formas cerradas o rígidas no, no prosperan, creo yo, ¿no? O sea, que ojalá, no sé, habría que probar distintas cosas, ¿no? En cuanto a orgánica de movimiento, ¿no? Pero siempre hay tiempo de cambiar, ¿no? En función de la compositiva que seamos capaces de aproximar, ahí vemos, ¿no? Porque a lo mejor de pronto tengo a mí unos nuevos amigos africanos, ¿no? Y claro, ellos sobre todo son muchos. Eso es muy interesante, ¿no? Senegal, de distintos países, ¿no? Entonces, a lo mejor esta compositiva sí que necesitan que las cosas sean mucho más organizadas, más estructuradas, más definidas, ¿no? En- Luego los europeos y la gente del mundo nórdico está muy acostumbrado a las formas muy abiertas, muy flexibles, aparentemente. Así que bueno, ahí hacemos una cosa, vamos improvisando sobre la marcha. Pues no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. No se te oye, Esther. Cacharro este. Ah, vale. Hola, digo que saludar por lo Hola, menos, que llegué tarde. hola, Esther. Justo me llamaron por teléfono cuando empezaba la reunión y digo qué oportuno, pero era mi madre, no podía decirle que no. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, te han traído los reyes muchas cosas. Uf, está lleno ahí de cosas. No cabemos ya en la casa. ¿Qué va? Aquí no, por aquí no llega nadie. Aquí hace mucho frío ahora. Otra filosofada, que era la que me había quedado antes con las ganas de decir, de que es algo que decía que era sagrado, que es mejor dar que recibir. Y eso es sagrado. Porque la gente realmente, o sea, si piensas en tus mejores momentos de tu vida y tal, siempre están relacionados con el dar, no con el recibir. Y es muy, muy curioso, es muy interesante. Y parece mentira que justamente se frustre a la gente la necesidad de dar, porque cuando vemos cantidad de situaciones en el mundo, esos niños que nos muestran, ¿no? Están con la ollita, que les tienen su de esto de comida, ¿no? Su ración y que se quedan sin ninguna, ¿no? Y bueno, a todo el mundo le produce lo mismo esas imágenes de qué hay que hacer, qué hay que hacer para ayudar. O sea, es lo primero que te surge, ¿no? Es como algo muy, muy humano, ¿no? Y es un asco este sistema porque justo nos frustra en lo más interesante que es nuestra posibilidad de dar. Así que como mínimo, si se pueden hacer cosas, si se puede crear un movimiento, una corriente, bueno, un movimiento, igual es decir mucho, un estilo, irradiar una forma que tenga que ver con abrir posibilidades para dar, pues eso ya es un avance, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también hay que aprender a dar, ¿no? Saber qué es lo mejor que puedes dar. Porque antes también comentaba René, ¿no? Situaciones terribles, situaciones indignantes. No, no sé si era Guillermo. Bueno, eh, y entonces en esas situaciones, yo recuerdo que hace muchos años alguien me dijo, mi orientadora en el humanismo, me dijo, dice, bueno, es que esa indignación que tú sientes ahora, dice, en el ahora difícilmente lo vas a poder resolver, lo vas a tener que resolver en el futuro.
Entonces se convierte en un propósito de vida. O sea, no es que la situación que tú sientes ahora es ya o sea, nadie nos va a evitar que las víctimas de hoy sigan siendo víctimas, ¿no? Pero como mínimo a mí me tiene que llevar a una resolución, a un compromiso, a una actitud de vida distinta para evitar que haya nuevas víctimas, ¿no? En el futuro, sobre las del hoy ya no puedo operar, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? Por Cierto. eso es lo de aprender a dar en el futuro y autotransformándote a ti mismo y sabiendo cuáles son, qué es lo mejor que puedes dar. A mí me viene ahora a la memoria una frase de un señor que nació en la India que se llamaba Tagore. Tagore era un poeta, escritor. Ujú. Entonces este señor, Rabindranath Tagore. sí, hace un resumen un poco retado de cómo él había experimentado la vida. Y decía, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y sentí que la vida, no, perdón, Ya sí, saberte hasta ahí de serví, memoria, serví y sentí que la vida era alegría. qué lindo. Sí, dormía, después desperté. Y después serví y después sentí que la vida era realmente alegría. Que tiene un poco que ver con lo que dices tú del dar. Bueno, pongo esta Sí. cara porque se me ha tensionado aquí un músculo de la pierna, porque estoy sentado en la butaca de mi nieto, que es de estas de jugadores, de gamer, Ah, y tiene unas formas así un poco duras y extrañas, y se me ha dormido. Bueno, vale. Entonces, eso quería. ujú. Pues mi familia está ahí en las habitaciones de al lado, celebrando los Reyes. Ah, todavía. Muy bien, Sí, sí, ahora están jugando porque han traído juegos, bien, claro. cartas de mesa y todo eso. Yo como soy torpe para jugar a las cartas, pues les he dicho que tengo un Zoom y me he retirado. Entonces esa frase a mí me sirve un poco para en momentos así de bajoneo, me da fuerzas para seguir. Sí, El autor del que habla René siempre ha tenido, yo he leído algunas obras, no muchas, no muchas, pero siempre ha tenido una visión muy optimista dentro de panoramas muy trágicos. Yo recuerdo una cuando habla de la belleza, en realidad, cuando habla del arte, que dice algo así como que aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor. ujú. Pasa es que, Guillermo, no me llega bien tu sonido. Lo Suena siento con mucho. mucha verberrancia, Francia, muy... muy. A ver ahora, Ahora ¿no? bastante mejor. Sí. Bueno, lo que decía Tagore en una de las Bueno, ha obras, vuelto un poquito a enrarecerse. Cuando te pusiste la mano aquí, sí que mejoró un poquitín. ¿está bien? No sé, sobre todo René tiene más dificultad, ¿no? Yo al principio me suena un poco difícil, pero te sigo bien luego. Ahora se Pero escucha mejor. Sí, no es Sí, por el cuesta, volumen, ¿eh? cuesta oírte, cuesta entenderte. es por Bueno, la calidad del sonido. Sí, es la calidad, ¿no? El volumen está bien, porque a los demás los entiendo bien. En fin, eso ya es una cosa un poco. Bueno, pero no, no importa, ¿eh? Si hasta ahora al menos el 90% Guillermo te estábamos siguiendo bien y René con un poco más de dificultad, así que está bien, no te tal vez hagas lío. no sea muy buena. Sí. Yo fíjate que yo también me acordaba de otro poeta, salí a pasear al perro y me acordaba de Khalil Gibran,
que digo, lo tendríamos que citar más en en los posts, en las redes, porque yo lo recuerdo haberlo leído hace muchos años, pero me resultaba tan inspirador y sobre todo siempre hablaba de la belleza del paisaje del Líbano, de mi país, siempre ensalzaba la belleza de los paisajes, ¿no? Y justamente ver el desastre que ahora están produciendo en esas zonas, pues claro, es como un shock, ¿no? De decir, esos son los terroristas que hay que eliminar, ¿no? Los poetas. Y Siempre suelen ser los blancos de la mayoría de estos tipos de regímenes y gobiernos, ¿no? Siempre atacan a los intelectuales, a los poetas, a quienes pueden abrir un poco las mentes. Ha pasado acá en la Argentina en los 70 que han desaparecido a intelectuales, a personas notables, destacadas, que se han opuesto a estos regímenes autoritarios. Y es una constante en todo el mundo. Por eso yo siempre digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y haciendo un paréntesis, ¿se escucha un poco mejor? mucho Sí, mejor. Un pelín mejor. Bueno, me alegro. Sí. Bueno, pues claro, esta es un poco, ya que estamos seis, ya podemos hablar, sí. Bueno, si queréis interrumpir con cualquier cosa, interrumpís, ¿eh? Que si no, ya sabéis que yo empiezo a hablar y no paro. Eh, bueno, que esta es un poco la idea de esta asamblea humanista que queremos hacer, ¿no? De decir, bueno, vamos a situarnos en este mundo, en este momento, sobre todo en un punto del tiempo, ¿no? En un punto del tiempo donde dices, el mundo siempre ha sido muy incierto, en cierta medida, pues sí, tienes razón, Guillermo, de que siempre es lo mismo, pero la incertidumbre que hay ahora es inédita, porque se combina con una tecnología como no había habido nunca antes, se combina con un agotamiento de ciertas cosas como nunca antes. Es decir, que es un momento del tiempo y de la historia evolutiva muy crucial, donde, bueno, una de las posibilidades es la desaparición como Perdón, Javier, que especie. te interrumpa. Es que quiero hacer una digresión Sí, dale, con lo dale. que estabas diciendo de la incertidumbre. Acá tengo una compatriota que no me va a dejar mentir. Durante el gobierno que tuvimos de Macri, 2015-2019, había un ministro, Esteban Bullrich, que había dicho que él se encargaba del área de educación y había dicho que tenemos que empezar a formar personas que se acostumbren a vivir en la incertidumbre. Ujú. Más claro, échale agua. O sea, quería todo inestable, claro, ahí pueden campar a sus anchas. Sí. Pues eso, ¿no? Y entonces dices, bueno, en algún momento tiene que la humanidad poder crear condiciones, no sabemos cómo, no tenemos llaves, no tenemos fórmulas, lo único que tenemos es, pues eso, fracaso acumulado. Pero, pero en algún momento la humanidad tiene que intentar alguna reacción a nivel de conciencia, a nivel de darse cuenta, de cambiar de actitud y de poder contagiar esa forma, ¿no? No sabemos si será ahora o dentro de 100 años, pero esto tiene que poderse producir y bueno, podemos intentar hacer nuestro aporte, sobre todo ahora donde estamos muy relacionados. Ahora mismo, casi sin intencionarlo, nos hemos juntado aquí de España tres, dos de Argentina, una de Costa Rica. O sea, quiero decir que estas posibilidades de interacción y sobre todo gente que tiene una visión común, pues bueno, no es algo tan automático ni tan sencillo, ¿no? Y aparte con cierta permanencia, por esta ya es la cuarta reunión, ya pasaron 5 o 6 semanas, ¿no? O sea que muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos posibilidades de poder hacer una cosa interesante. No sé si cientos de miles, como anunciamos por ahí, pero claro, si lo imaginamos siempre con esta escala de 10, que cada uno de esos 10 tienen en contacto de en torno a 10 personas, 10 es un número relativo, no es un número exacto, ¿no? Pero si tú dices, a ver, si yo me pongo a escribir en una libreta cuál es mi entorno de relación, seguro que me sale mucho más de 10, ¿no?
Entonces yo creo que esto es válido para cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces dices, hacer un grupo de en torno a 10 personas que se comunican, pero que a su vez generan e irradian a otras personas en otros ámbitos, y eso sería el germen de una corriente, ¿no? Esa es un poco la idea. Y además que en el caminar, en el ir andando, te puedes encontrar con muchas sorpresas. De pronto conectas con el presidente de Níger. Bueno, con este no, que está muy solicitado, que es muy famoso, pero conectas con cosas que tienen su potencialidad detrás, ¿no? Y entonces de pronto, si la cosa tiene sentido, pues avanza. Bueno, yo os quería compartir un poco una cosa que estaba haciendo. Bueno, no es que en estos días que hay vacaciones y todo esto, aprovechando un poco, claro, yo me preguntaba, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque claro, uno mira a su alrededor y va viendo y dice, claro, son cosas donde uno no puede hacer prácticamente nada, por muy, no sé, por muy indignante que sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y claro, al final, nosotros bueno, siempre hemos tratado de movernos en el ámbito de la no violencia, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿cómo es esto de la no violencia? ¿Qué es la no violencia? ¿Cómo la no violencia puede revertir la situación? Claro, hay gente que afirma esto y, y hay gente que no solo ahora, sino en distintos momentos y gente que ha estado en situaciones muy difíciles y claro, mm, me he puesto ahí dándole vueltas al tema, ¿no? A ver qué se podría hacer desde ahí, cómo. Y realmente llegas a la conclusión de que en realidad eh, vivimos en un mundo donde la mentira es lo que se impone, ¿no? Y en realidad la violencia no deja de ser. La mentira es una forma de violencia y actualmente es la más extendida por todas partes, ¿no? Y esa mentira, pues, ¿qué ocurre? Perdón si me enrollo un poco, pero es un poco complejo lo que quiero explicar. Em, esa mentira, al final, no deja de ser todo un sistema de creencia que tenemos sobre las cosas, ¿no? Nosotros nos movemos con creencias acerca de todo. Creemos que las cosas son de una manera, creemos no solamente lo que nos dice la tele, sino lo que nos dice el amigo, lo que nos dice la familia de pequeños, lo que nos dicen. Vamos formando un sistema de creencias, creemos cosas y eso nos sirve como para hacernos una imagen del mundo. Entonces, en base a ese sistema de creencias, nosotros digamos que esperamos cosas. Tenemos una creencia acerca de lo que va a pasar. Tenemos una creencia acerca de quiénes son buenos, quiénes son malos, qué está, qué es correcto, qué no es correcto, qué va a pasar con cosas desde lo más simple. Tenemos creencias acerca de si abro la puerta lo que me voy a encontrar, a creencias más complejas como pueden ser la muerte, el universo o cualquier cosa, ¿no? Nos movemos siempre con creencias. Entonces, yo de alguna manera lo que estoy tratando de estudiar un poco y ver cómo esto lo trasladamos a otros, cómo se puede trasladar este tema. Y al final encuentras como un link entre todas esas creencias, la violencia y las mentiras, porque son mentiras. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera la gente tiene que empezar a deshacerse de creencias. Cuando uno va por la calle o abre la puerta y de repente espera que haga sol y está nublado, se queda como sorprendido, ¿no? Cuando
pasan cosas en el mundo una detrás de otra, como vienen pasando los últimos tiempos, que vamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Uno esperaría no sé qué y de repente todo se va girando, pasan cosas que decimos que son increíbles, pero es porque creemos que las cosas son de una manera que nos parecen increíbles. ¿Por, ¿Por qué nos parecen increíbles? Porque hay gente que nos está mintiendo y nos está mintiendo permanentemente. Y, y nosotros seguimos con unas creencias que no se corresponden con el mundo real. Seguimos con unas creencias de otros tiempos. Entonces, cuando uno modifica un poco esas creencias, porque cuando algo pasa cada día y yo me sigo sorprendiendo, es porque mi creencia está mal. Hay algo en mi creencia que me hace esperar una cosa del mundo y cada día miro y pasa otra. ¿Qué es el mundo o mi creencia? Creo que tenemos que empezar a cuestionarnos las creencias que tenemos sobre las cosas, si queremos cambiar algo en el mundo. Porque si no, los que, como decía Guillermo, los que sí que conocen el poder de las creencias se dedican a instalar determinadas creencias ya desde la infancia a la gente, ¿no? Determinadas creencias para que la gente no vea sus fechorías, por decirlo así. Entonces yo te voy instalando en una mentira, te hago creer una serie de cosas y entonces así, pues yo sigo campando a mis anchas porque tú no ves nada. Así que me parece que es fundamental. Ya sé que es muy teórico lo que estoy hablando, ¿no? Estoy escribiendo bastante. Voy a intentar a ver si puedo hacer algo con eso, algo que tenga cara y ojos. Y ojalá se pueda ir despertando a la gente de esas creencias, ¿no? De que el Estado le protege, de que, de que lo hacen por nuestro bien, de que las cosas pasan porque son así, porque no se puede hacer nada. Bueno, una cantidad de creencias, desde las más absurdas a creencias de que las cosas son así porque, mira, es un mandato divino, por ejemplo, ¿no? Que uno no pinta nada ahí. Bueno, en fin, montones, montones de creencias. Es alucinante, ¿no? Cuando te pones a observarlo, todo lo que creemos y sobre todo observar eso, ¿no? Cuando uno se sorprende, cuando uno se desconcierta, cuando uno es porque su creencia es falsa. Y cuanto más le pasa a uno eso, es porque choca más la verdad con la creencia. Así que si uno se descorazona, se desconcierta, lo que tiene que hacer es revisar las creencias y seguramente verá otras cosas. Bueno, no me enrollo más. No sé si puede interesar, ¿no? El elaborar alguna cosa. Yo os lo comparto porque me dierais vuestra opinión también, ¿no? Por ver si podría ser un tema interesante como para organizar, no sé, en plan talleres, en plan algo que se pudiera hacer, ¿no? A mí me parece interesante el tema, que lo damos como por muy sabido y todo esto, pero que siempre eh, a la hora de trasladarlo a la gente nos encontramos, al menos yo, con esa dificultad de que lo tenemos intelectualmente bien armado, pero para transmitirlo con sencillez y con ejemplos que a la gente le lleguen claramente, eso es otra cuestión. Así lo veo yo. Bueno, a mí lo que cuenta Esther, a mí me lo hizo repensar en lo que ella dice, en lo que creemos. Una vez en una clase de abogacía, un profesor de Derecho Penal,
dijo, pero es una verdad mentirosa. Y digo, pero ¿cómo una verdad mentirosa? La verdad es verdad y la mentira es mentira. Y pero es verdad, porque lo que es en derecho muchas veces te hace repensar cómo decir. Si nuestra constitución en Argentina dice que somos todos iguales ante la ley, y a mí me pasó estar en contacto, lo que es contexto de encierro, y ver en la realidad que en la práctica no es tan así, me dice, con más razón, te das cuenta que no todos son iguales ante la ley, porque vos ves mucha gente que está libre con pero miles y miles y miles de delitos o cosas en proceso y jamás los vas a ver del otro lado del muro. Entonces, eh, tuve que ponerme a pensar y repensar y volver a decir la carrera que estoy siguiendo, ¿entendés? Si un profesor de derecho de un montón de años, porque es un profesor que no sé, tendrá sus 80 años tranquilamente, y viene pateando todo esto hace tanto tiempo de un lado y del otro lado, es como que uno que recién está empezando a conocer un poquito nada más de lo que es el juego es como que te hace repensar y eso es verdad. La, la mentira es también una violencia que toda la sociedad lo está haciendo y lo está viviendo y lo está sufriendo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Esther, con lo que acaba de complementar Mariela. Esto creo que se puede sintetizar en lo que es el sentido común, que van amoldando, van amasando nuestro sentido común para determinar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es una práctica que lleva hace muchos años y desde luego que es violenta. Desde luego que es violenta porque determina la conducta de la persona a hacer algo que tal vez no tenga la intención o la voluntad de hacer, que no ha prestado consentimiento. Es una suerte de manipulación y al mismo tiempo es ingeniería social. Voy a dar un ejemplo muy evidente y claro. La frase miente, miente, que algo quedará, utilizaba Goebbels durante el nazismo. En la Argentina desde hace muchos años se aplica esto y en el mundo también. Yo lo digo desde mi país, desde mi experiencia, ¿no? Que vemos cómo te dicen, seguramente Mayra se acuerda, eh, con la campaña que tuvimos política últimamente, el actual presidente decía que una vez que él asuma, al liberar de impuestos todos los productos, los precios iban a bajar. Hace una semana aproximadamente dijeron, bajó el precio de la carne, los medios de comunicación que están todo el tiempo mintiendo. Dijeron, bajó el precio de la carne. Sin duda, uno se acerca a una carnicería a comprar un kilo de carne, evidentemente subió. Pero no solo les bastó con decirlo, mandaron a una persona, a un cronista a través de un móvil, a preguntar y hacerles decir a los comerciantes que la carne bajó de precio. Y ya comenzaba la entrevista a un comerciante de la carne, donde le decían, ¿cómo ven de acá a futuro o últimamente este fenómeno insólito de la baja de carne, de la baja del precio de la carne? Y con una rapidez y una lucidez, el carnicero le dice, sí, la carne bajó. Y bueno, lo que le estamos diciendo, le dicen los periodistas, la carne bajó, se cumplió lo que decía el presidente. Sí, bajó del camión que la trajo hasta este comercio. La carne subió de 10.000 pesos el kilo a aproximadamente 14, 15.000 pesos. No resiste ningún tipo de análisis cuando estas mentiras de las que habla Esther chocan contra la realidad. Y eso genera una violencia de todo tipo, institucional, económica, porque uno va ilusionado a comprar
tanta cantidad de carne y tiene que desembolsar una cantidad de dinero que al fin y al cabo no le alcanza ni para la mitad. Es un daño patrimonial, una violencia económica, es una violencia también desde el punto de vista moral, psíquico, porque genera un estado de confusión y caos que es tremendo, porque después quien recibe los ataques de esa población que con esa mentira es el carnicero, que no es más que un trabajador, que un comerciante, víctima de este sistema de creencias del que nos habla Esther. Esa es mi visión en mi humilde entender. Ujú. Sí. Yo me he acordado de una, me he ido más lejos, porque me acuerdo de alguna frase de Silo, ¿no? De una de las arengas, ¿no? Del año 69, donde tenía un lenguaje muy así, un poquito mesiánico. Y, y entonces en una de esas arengas alguien le interpela varias veces, ya os la compartiré, os la enviaré por escrito para que os la leáis. Y le interpela varias veces, pero es como que todo el tiempo se excusa para no activarse, ¿no? Y entonces, al fin, cuando ya termina, dice, bueno, pero le dirías, qué me dirías a mí? ¿Le dirías esto lo mismo a un leñador? Y él le dice, medita sobre la mentira, le contestó. Porque claro, es como que había montado todo un sistema que le excusaba para mantenerse perfectamente alineado en el sistema o alienado, como dicen los marxistas, ¿no? Y no cambiar ni un ápice su estilo de vida, no querer ver nada, no querer ser solidario, no querer responsabilizarse con nada, pero claro, siempre tenía buenas excusas, ¿no? Entonces por eso le dijo medita sobre la mentira, lo pasa que bueno, en ese relato del año 69, o sea, hace muchísimo, pues tiene un tono así como más literario incluso, ¿no? Se Yo, te oye mal, amigos, Esther, os tengo no que... se te oye. Quería contar una anécdota, una pequeña historieta, así a modo de ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos por qué la gente está tan, sobre todo en Europa, ¿no? Está tan paralizada, está tan... Y entonces, bueno, me ha venido a la cabeza Se le cortó. a unos beduinos así del desierto, ¿no? Les decía, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para que los camellos no se escapen, ¿no? Porque claro, ¿dónde atas a un camello ahí en medio del desierto? Y entonces, bueno, entonces el hombre le explicaba que ellos ya les enseñaban de pequeños, hacían como que les ataban, les hacían para que el camello creyese que estaba atado y así no se escapase. Entonces, bueno, las creencias paralizan, las creencias producen muchas cosas, ¿no? Y no somos conscientes de hasta qué punto nos mienten con todo. Es que podríamos decir que todo el sistema está basado en una mentira, ¿no? Es una mentira detrás de otra. Y claro, ¿cómo hacemos para que la gente, porque cuando la realidad y la creencia se alejan, uno se queda como estupefacto, ¿no? A veces, según la gravedad de la cuestión, y empieza a cuestionarse si es uno el que no está viendo las cosas, que no. Entonces, cada uno se pregunta, ¿no? Pero si yo estoy viendo otra cosa, al final ya la gente ve lo que le dicen que tiene que ver y no se lo cuestiona. Entonces, claro, yo creo que la raíz de todo esto es cómo desactivamos las mentiras para que la gente no esté paralizada, ¿no? Y me parece que esta sería la vía no violenta de poder hacer cosas, porque, claro, si la gente sigue creyendo en tantísimas mentiras, tantísimas acerca de todo, ¿no? La primera acerca de su valor, de su importancia, de su... Claro, tenemos a gente paralizada por todos lados, porque tú, por ejemplo, tienes un shock así, tú crees que la gente es buena y de repente vas a un lugar y te atracan. Claro, eso pone en peligro tu vida, ¿no? ¿Qué pasa? La gente empieza a desconfiar de todo aquello que cree, ¿no? Ya
eso que creía de que ir a un lugar era normal, era seguro, ya deja de serlo. Ya empieza a desconfiar de todas las personas. Al final acaba aislándose en su casa porque ya tienen miedo de ir a cualquier parte y, y eso es lo que están haciendo con nosotros en este momento, ¿no? Es ese juego de todo es tan peligroso que lo único que te queda es aislarte y protegerte y sálvese quien pueda aquí porque esto es un desastre, ¿no? Y es una mirada sobre la realidad. La verdad no es esa. Esa es una parte que nos hacen creer. Es como un mundo que nos enfocan así para que, como el camello, no nos escapemos por la noche. Bueno, es un ejemplillo. Bueno, y yo, amigas, amigos, me tengo que retirar. Muy Bueno, bien, René, René. Vale. Yo, antes de que nos retiremos todos, me gustaría simplemente preguntar, bueno, hoy ha sido una reunión pasa así de toma de contacto y de saludos. No, no te sientas presionada a quedarte, René, pero lo digo para que no se produzca la cascada. Yo también, yo también. Eh, pero eso, ¿no? Que ha sido así como de toma de contacto. En la siguiente, pues nos lo planteamos un poquito más organizados, tratando de ceñirnos a esta hora para que todo el mundo para que no queramos repetir la siguiente, no se nos haga muy pesado, ¿no? Y, y en todo caso, así como propositivo, Ileana, ya te lo comentaré, pero bueno, me comentaste la posibilidad de hacer una web, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, yo hice esta de espacio de trabajo un poco para visualizar qué campañas promueve Asamblea Humanista, pero la verdad es que me gustaría hacer una nueva y distinta y más viral que esta, ¿no? O sea, porque esta no sirve para hacerla viral a través de Wix y tal, ¿no? Entonces, hacer algo, sobre todo con el concepto simple, simplificado, que tenga lo menos posible, que sea muy conceptual y que esa sí que nos sirva para llevarlo a nuestros canales, pues sobre todo en Telegram es donde podemos hacerle mucha difusión, ¿no? Pero también a otras redes, ¿no? Y entonces, para que así podamos pues invitar pues a un volumen de personas de en torno a 100 y entonces a partir de que tengamos 100 personas que se nos hayan inscrito, entonces sí que podemos empezar a imaginar cosas y formas, ¿no? Si no, siempre andamos con números muy pequeños, ¿no? Entonces creo que eso sería lo principal que tendríamos que hacer, aparte de concebir una reunión reproducible, pero claro, no forzando, ¿no? Porque a nosotros ya que nos encontramos, pues nos apetece comunicarnos, nos apetece contar cómo estás, qué me ha pasado, qué no me ha pasado, qué se me ha ocurrido, ¿no? Y también sería una pena que nos metiéramos en una cosa ahí muy rígida de trabajo personal, ¿no? Como quien hace un taller, pero sí tener un modelo como de taller para las personas de nuestro ámbito a las que ya invitemos cada uno de nosotros. Y entonces ahí sí que poder ofrecer una reunión más o menos estructurada, ¿no? Y si, por ejemplo, alguno de nosotros pues ya tiene un equipo y no sabe muy bien cómo hacer, pues también nos puede invitar a los demás componentes de este grupo a echarle una mano en ese ámbito, ¿no? Para plantear esa reunión. O sea, eran un poco las dos ideas, ¿no? Idea de la web para hacer difusión y la idea de dar una forma a la reunión para que sea reproducible. Vale, vale. Vale. Voy a trabajar ahí y te voy diciendo lo que se me va ocurriendo. Vale, estupendo. Lo de la Sería web. eso. Algo sencillo de apúntate, inscríbete y con 4 ideas y asamblea humanista y no complicarle, porque la gente rechaza las cosas complicadas. Ah, Sí, sí. ya hay una campaña, ya hay esto, ya hay lo otro, y enseguida ya pasan. Ok. Bueno, un abrazo para todas, todos. Pues un abrazo, René, un un gusto abrazo, René. verte. A ver Realmente si nos para vemos pronto. Voy a interrumpir la grabación y si queréis nos quedamos, pero la grabación la paro. A ver.